tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a esta edición de Más de una Milla. Hoy es martes 1 de septiembre del año 2020. Gracias por su sintonía. Estamos en vivo desde el estudio Guiguito Hotel en Guaynabo, Puerto Rico. Bueno, hay temas. Seguimos con el mismo tema y hoy tenemos con nosotros nuestro colaborador, el licenciado Ricardo Arrillaga. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios, todo bajo control, todo muy bien. Agradecido siempre de ustedes que nos dan la oportunidad de colaborar con este hermoso proyecto. Precisamente estábamos hablando fuera del aire, Ricky, para decirle a los internautas de Bonita Radio que en temas deportivos siempre el intercambio de ideas, el intercambio de opiniones hace de cualquier conversación mejor, pero estrictamente en este tema de que hemos visto como los atletas se han tomado el liderato de llevando la bandera de la lucha social, más aún y más cuando lo vamos a dar un contexto histórico. ¿Nos escuchas o estás atrasado? Estoy aquí. Ok, perfecto. Bueno, Ricky, voy a empezar con preguntarte cómo has interpretado todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? El micrófono es tuyo. Mira, es un tema bien extenso y bien analizable, ¿no? Yo, por ejemplo, pues mi primer estudio en la universidad fue en sociología, así que es un tema que me apasiona, aparte del deporte, y los puedo mezclar. Mira, técnicamente, Rodrigo, es un tema que a mí me ha sorprendido. No que me haya sorprendido las luchas, porque esto no es nuevo, es con la efervescencia que se dieron y que se están dando. Sobre todo, tengo que admitir que me sorprende el apoyo institucional de la NBA, porque nosotros hemos visto a través de la historia muchas protestas en movimientos individuales, es decir, individuos haciendo sus protestas, pero esta vez es con el apoyo institucional, no solo el apoyo, sino que lo promueve. El tú ver una cancha de baloncesto de NBA con la frase escrita en la cancha, el Black Lives Matter, tú ver cómo la liga ha permitido que en lugar del apellido aquí lleven sus mensajes y el apellido está en la parte baja de la espalda. Todo esto como apoyo institucional, te tengo que confesar que yo no veía esto venir. Si tú y yo teníamos esta conversación hace 1 año, 2 años, ¿tú crees que la NBA iba a hacer esto? Mi respuesta iba a ser, ¿estás loco? Y técnicamente la situación de George Floyd, que es la que da inicio a todo esto, que es esta persona que el guardia se le arrodilla en su cuello hasta que no puede respirar y lo asesina, pues mira, fue trágico y es terrible, pero es que no es el único. O sea, de esto han pasado miles y van a seguir pasando. De hecho, volvió a pasar hace un par de semanas, que fue lo que volvió a detener la NBA la semana pasada por otro caso de brutalidad policíaca contra un negro en Wisconsin. Así que siendo lo de George Floyd un movimiento o una situación más que se suma, pues llama la atención, ¿verdad? Porque no, vuelvo y repito, no es que eso pasó y creó todo esto, es que esto ha venido pasando a través de los años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan grande y esta bola empezó a rodar y ahora está tan grande? Eso hay que estudiarlo, eso es analizable. Yo soy enemigo de entrar en las discusiones políticas en el deporte, pero yo creo que hay una persona muy responsable porque esto sea así y se llama Donald Trump. Yo estoy residiendo en Estados Unidos hace unos años y te puedo garantizar y asegurar y dar fe que el norteamericano promedio está temeroso. Estados Unidos está cerca, bastante cerca, y no estoy exagerando, de una segunda guerra civil. Aquí hay un presidente en Casa Blanca que lo que hace es promover el racismo
a niveles que, hablando de deporte, Colin Kaepernick, futbolista de los 49ers, es quien bajo esta década, ¿no? En esta década reciente, inicia un movimiento arrodillándose durante la entonación del himno en señal de protesta del discrimen antirracial. Y este señor Trump, los tweets eran contra la NFL, los domingos hay cosas más importantes que hacer que ver un juego de fútbol, miren los ratings cómo ha bajado, que es el mismo discurso que está haciendo ahora con la NBA. En lugar de involucrarse, de tratar de entender, lo que hace es promover y seguir promoviendo un movimiento racista. Y yo creo que aquí en Estados Unidos pues se cansaron no solo de los eventos de brutalidad policíaca, sino tener un presidente que a todas luces discrimina. Pues de verdad que pues, como te dije, sociológicamente y políticamente hay mucho envuelto en este movimiento deportivo. En esa misma línea, por eso yo creo que es importante, además de los atletas que actualmente están manifestándose a favor de la justicia social, debemos contextualizarlo. Entonces debemos irnos a la historia, a esos otros atletas que dieron el frente en su momento, que como bien tú dices y yo he mencionado aquí, en la figura de Mohamed Ali, que Mohamed Ali tuvo un impacto increíble, pero Mohamed Ali estaba trabajando mayormente solo. Las personas que lo apoyaban o atletas que estuvieron con él lo hacían tras bastidores por miedo precisamente a esas represalias, miedo a perder la vida. O sea, pero han habido atletas durante la historia. Yo tengo una lista aquí que vamos a mencionar. Anteriores, por ejemplo, la figura de Jack Johnson, el primer campeón mundial pesado negro. Le hizo el frente a la segregación que había. Esto fue en el 1910, esto es hace más de un siglo. Jesse Owens, el caso de Jesse Owens, Ricardo, y te voy a pedir tu opinión. El caso de Jesse Owens es interesante. En el 1936 ese señor fue a Berlín como atleta americano, limpió con las medallas allá, pero la percepción acá era de ese americano representa a los Estados Unidos, pero cuando regrese lo segregamos. O sea, él fue el héroe de todo Estados Unidos, de toda América allá, excepto cuando regrese para acá. ¿Cuál es tu...? Eso es una realidad. Bueno, era una realidad y es lo difícil de entender, ¿verdad? Porque hace un siglo, en el caso de Jesse Owens, casi un siglo, 80, 90 años, sí había unas condiciones abiertamente racistas contra muchos sectores, muchas minorías, contra las mujeres, contra los negros, pero eso se ha ido eliminando, o se supone en teoría que se ha ido eliminando. No así en el caso del deporte, que ha tenido como tú dices, varios portavoces. El racismo ha sido una situación pues, que se ha trabajado en teoría. Si tú vas a un banco a pedir un préstamo, está la ley de equal housing, que se supone que no se discrimine. Hay 20 leyes sociales, las mismas constituciones dicen que no se puede discriminar en raza, religión, etc. Y si ponen siempre la palabra raza, pero esa es la teoría, Rodrigo. Una cosa es lo que se dice en el papel y otra es lo que se hace. Estados Unidos ha sido una sociedad abiertamente racista por años, por siglos, y esto no es nuevo. Estados Unidos tuvo una guerra civil, los del norte contra los del sur, los blancos contra los negros, los cristianos contra... Aquí las divisiones han sido dramáticas, y en el caso de Jesse Owens, como tú dices, fue el más notorio de los primeros casos que se trabajó con un atleta que, como tú dices, mientras corría y mientras competía, era casi un dios, pero a nivel individual, a nivel social, era un traidor. De eso es de lo que estamos hablando, y eso no es distinto a lo que pasó en las Olimpiadas de 1968 en México, por ejemplo, entre otros casos. Hablando de eso, tú estás hablando del caso de John Carlos y Timothy Smith. Voy a poner la foto. Eso fue
posiblemente esa es una de las imágenes más poderosas desde el punto de vista de atletas llevando un mensaje social, y las repercusiones fueron severas que hubo contra estos dos atletas, particularmente contra John Carlos, que por alguna razón John Carlos es más conocido que Timothy Smith, que fue el de la iniciativa, ¿no? Digo, tú me explicarás. Esa foto, cuando tú la miras, Ricky, ¿qué te trae? Bueno, vamos a ponerla en contexto. Estamos hablando de el 1968, las Olimpiadas en México. Estamos hablando de dos atletas, como tú dices, Timothy Smith y John Wesley Carlos. ¿Por qué John Wesley Carlos era más famoso que Tommy Smith? Porque era más líder. Él era el miembro, él fundó una fundación, ¿no? Que se llamaba el Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos. Y John Wesley Carlos le dijo a los Estados Unidos, o invitó a los Estados Unidos a un boicot en esas Olimpiadas, a menos que se cumplieran 4 condiciones. Una de ellas, que África del Sur fuera retirado de las Olimpiadas. Estaba exigiendo la renuncia del presidente del Comité Olímpico. Él estaba empujando la contratación, decía, mira, no hay entrenadores negros, aquí todos son blancos. Y por último, y un tema que tú trajiste hace unos minutos, él estaba exigiendo que se le devolvieran los campeonatos a Muhammad Ali. ¿Por qué Muhammad Ali? Muhammad Ali es un norteamericano campeón de boxeo que se llamaba Cassius Clay, que en el 1966-67, la verdad que se me escapa, decide no ir a la guerra de Vietnam en un movimiento de protesta pacífica, por lo que fue arrestado, fue preso, le quitaron todos los títulos mundiales, y este señor Carlos pues estaba exigiendo a través de este movimiento que se le devolviera esto a Muhammad Ali, cosa que no ocurrió, como todos sabemos. Aún así decide participar. Él mantenía las mejores marcas de los 200 metros, sin embargo el día de la carrera no ganó, llegó en el tercer lugar, por eso es que era más famoso. Pero quien llega en el primer lugar es otro norteamericano, afroamericano también, Tommy Smith, y ambos hicieron este gesto que era levantar el puño, era una señal que se entendía, era como un grito de guerra de los negros. Ambos competidores se subieron a ese podio sin zapatos para exagerar, o no exagerar, sino para ejemplificar la pobreza, los miles de personas sin zapatos en la raza negra en los Estados Unidos. Y lo curioso es que Peter Norman, que es blanco, lo ven en la foto, un australiano, sí llevó el imperdible del movimiento de Carlos. O sea que se unió a la protesta, y ustedes ven la foto, un australiano completamente blanco. Para señalarlo, cada uno de ellos, ahí hay 3 personas, amigos y amigas, 2 con el puño levantado, pero ese señor que está ahí con la medalla de plata, el australiano que se refiere a Ricky Arrillaga, ven que cada uno de ellos 3 tiene un símbolo redondo en el pecho. Él se puso ese imperdible en apoyo a sus 2 compañeros que están en el podio. Perdona, Ricky. Y eso resultó bien llamativo, como un australiano blanco completamente se unió en esa década. No estamos hablando de ahora que José Juan Barea se una, estamos hablando de la década de los 60. Claro. Así que fue bien llamativo. A fin de cuentas, y en resumen, Smith gana la medalla de oro, Carlos gana la de bronce, celebran. ¿Y qué pasó? Que cuando llegaron a la Villa Olímpica estaban expulsados de las Olimpiadas. El presidente del Comité Olímpico, que en aquel momento se llamaba Avery Brundage, les había radicado una querella, les dijo o los votan o eliminamos al equipo de Estados Unidos de las Olimpiadas, y ya tú sabes por dónde rompió el hilo. Este movimiento de estos dos, Smith y Carlos, que ven en la foto, les costó la medalla y les costó la participación o el resto de celebración de las Olimpiadas allá en el 1968. Y como vimos, esto no es nuevo. En el caso de Jesse Owens, en el caso de estos dos, y tan reciente como ya en esta década Colin Kaepernick, han sido muchos
mucho. Esta guerra, no es nueva, esto lleva años. ¿Por qué ahora creció tanto? Es que yo creo que esto es un tema que hay que analizar bien. Otra figura que yo quiero mencionar y que discutir a lo mejor contigo, que tú eres un gran conocedor del deporte en general, pero en el béisbol, es la figura de Jackie Robinson. Y yo quiero agradecer a Orlando Cookie Montañez, una persona que es como un padre para mí y mi esposa, que me llamó ayer. Si vas a hablar del tema, acuérdate de tocar a Jackie Robinson, que de hecho lo tenía en agenda. Jackie Robinson debuta en las Grandes Ligas, el primer negro. Acuérdense que el béisbol estaba segregado en Estados Unidos, había una liga de negro y una liga de blanco. Y debuta el 15 de abril de 1947 con los Brooklyn Dodgers. Pero a mí lo que me parece muy interesante de Jackie Robinson, Ricky, es que Jackie Robinson fue escogido a mano por Branch Rickey, el presidente de los Dodgers, como la figura, el atleta perfecto para asumir la responsabilidad y absorber el ataque a mansalva que iba a recibir. Y Jackie Robinson fue planificado en el sentido de que planificado me refiero a que tú vas a jugar, yo te doy la oportunidad, pero tú me tienes que prometer que tú no vas a pelear para atrás porque tan pronto lo haga, se acabó. Y Jackie Robinson asumió esa responsabilidad. Y para explicar algo, Jackie Robinson no se convirtió en un defensor de la justicia social cuando empezó a jugar el béisbol, no. Ya Jackie Robinson, estando en el ejército, lo habían arrestado y había recibido, lo sometieron a una corte marcial, donde salió bien al final, por haberse negado a sentarse en la parte de atrás de una guagua. O sea que cuando Branch Rickey va y lo recluta, sabe a la persona que está reclutando. Y sabía que iba a ser un luchador por esa justicia social. Y Jackie Robinson pasa la historia como la figura que fue. Jugó 10 años con los Brooklyn Dodgers. Fue el novato del año en el 47, el jugador más valioso en el 49, que batió 342. O sea, los números que puso es que no le podían negar ninguno de los dos honores. Ganó la serie de mundial en el 55. Y escuchen bien, que esto es importante. Fue hasta el momento, en aquel momento, el mejor Dodger pagado en la historia. Ricky, Jackie Robinson. Jackie Robinson es una figura icónica en esta lucha antidiscrimen o antirracial. Primero porque fue, como tú señalaste, el primer negro en ser aceptado en las Grandes Ligas. Tanto así que todos los años, para la fecha del 15 de abril, todos los uniformes de las Grandes Ligas usan el número 42, que era el número que usaba Jackie Robinson. Este año, como el 15 de abril no hubo temporada, casualmente este fin de semana que pasó, viernes, sábado y domingo, todos los equipos de las Grandes Ligas estuvieron usando el número 42 en honor a esta figura, Jackie Robinson. Jackie Robinson abrió una puerta, pero no eliminó un movimiento. Y esto es importante. Sí, los jugadores negros comenzaron a llegar a las Grandes Ligas, pero no fue hasta el otro día que se mezclaban, por decirlo así, con los blancos. Yo te voy a hacer una anécdota, porque a veces cuando uno es niño, y quizás en la escuela uno lee estas cosas, uno no las internaliza hasta que uno las vive. Yo jugaba béisbol, toda mi vida jugué béisbol, y yo no me acuerdo si eran los 14, 15 años. Yo iba a practicar al Parque Pepito Bonano en Guaynabo, un club que dirigía Víctor Peyot Power, estelar primera base puertorriqueño que jugó muchos años en Grandes Ligas. Y fue más lo que yo aprendí de Víctor Peyot social que del juego. No porque no era buen coach, es porque sentarse a hablar con Víctor Peyot, que jugó en las Grandes Ligas muchos años después de Jackie Robinson, y todavía él decirte que él no podía comer donde comían los blancos, que no podía ir en la guagua en los asientos de al frente, las guaguas iban divididas, los blancos adelante, los negros atrás. Y esto no es distinto a lo que varios libros de las memorias de Clemente narran, inclusive Roberto Clemente, un libro muy significativo y que invito a la lectura, lo escribió mi amigo y hermano Néstor Duprey, la historia de Clemente.
pues son situaciones que, como te dije, cuando tú tienes 14 y 15 años, tú lo has estudiado en la escuela, pero cuando tú lo oyes de la boca de una persona que lo vivió, son tan difíciles de creer. Y lamentablemente, pues es evidente que esta guerra no ha terminado. Y como tú dices, Jackie Robinson fue una figura que rompió muchos estereotipos, abrió muchas puertas, pero no acabó un movimiento. Casualmente, ¿verdad? Este actor que muere este fin de semana es quien protagoniza la película que se llama 42, que es la historia de Jackie Robinson. Y es interesante, ¿verdad? De estas cosas en la vida son extrañas, que este señor muere el mismo fin de semana que las Grandes Ligas están honrando a Jackie Robinson. Chadwick Boseman es el actor que murió a los 43 años de cáncer en el colon, una gran pérdida, porque representaba muchas cosas precisamente por esos papeles icónicos que había actuado, como Jackie Robinson o como el Rey T'Challa en Black Panther, y esa película de superhéroes donde es completamente negra en términos de los personajes que estamos viendo, trascendió. Quiero tomar un momentito, Ricky, para aquí mencionar a nuestros colaboradores internautas. Max Scott, que siempre está presente. Max dice: Trump le dio a unos sectores recalcitrantes de la nación americana, le dio voz. También dice: los atletas se dieron cuenta que su influencia hacia su fanaticada podía ser canalizada y hacer de un mundo mejor. Margarita López de Nueva York está presente. Margarita, buena la conversación de hoy. Damaris Berneset dice: cangrejera presente para continuar aprendiendo. Muy bien, cangrejero, aquí habemos dos por lo menos aquí. Este colegio lo ganamos, ¿ves? Este colegio está ganado. Bueno, mira, mira, Rodrigo, otro movimiento, ¿verdad? Que no tiene que ver con racismo como tal, pero sí fue básicamente, no es la palabra, pero técnicamente expulsado de la carrera al Salón de la Fama. Un caso que nos toca muy de cerca, Carlos Juan Delgado, el gran Carlos Delgado, que cuando surgen las invasiones militares de Estados Unidos en Irak, Afganistán, etcétera, luego de los sucesos de las Torres Gemelas, del trágico 9/11, en todos los juegos de béisbol se cantaba el God Bless America, los peloteros salían del dugout. Carlos Delgado se negó a salir del dugout en términos de una protesta que, volvemos, no tenía que ver con racismo, tenía que ver más parecido a Mohamed Ali, las intervenciones militares. Y esto le costó la carrera al Salón de la Fama. Carlos Delgado tiene mejores números que muchos en el Salón de la Fama y ni siquiera logró el 5% que exige el Salón de la Fama para quedarte en la lista por los próximos años. Así que otra cosa que es bien interesante estudiar serían las consecuencias. Colin Kaepernick no volvió a tirar una bola en la NFL. Carlos Delgado salió del... Pero esto no va a pasar en la NBA porque en la NBA tendrían que votar a todo el mundo. Yo creo que el movimiento, el Black Lives Matter que estamos viendo hoy, yo no te voy a decir que es unánime porque no sé, no me consta, yo tendría que entrevistar a cada jugador. Pero como dije, me parece que es un movimiento institucional que, a diferencia de otros movimientos, por lo menos yo no veo que va a tener consecuencias contra los participantes. Quiero, antes de atender eso que acabas de mencionar, quiero hacer una anécdota que yo tuve también con Víctor Peyot Powell. En una ceremonia donde se estaba honrando a Víctor Peyot, yo pues asistí en representación a mi abuelo aquí en el Museo del Deporte de Guaynabo. Y él me hizo una historia, no me acuerdo en qué contexto fue, porque él me estaba haciendo unas anécdotas de mi abuelo. Pero cuando se me quedó en la cabeza siempre que él dice que él fue un recluta de los Yankees y los Yankees lo buscaron y fueron agresivos con él en términos de que fuera a jugar con ellos, y él estaba súper contento porque él iba a ir para Nueva York a jugar con la institución de los Yankees de Nueva York y que iba a estar bien. Entonces la primera señal de que todo iba a ser como era antes,
que él pensaba que se había superado, es que lo pusieron, donde él iba a dormir era en el sótano de una funeraria. Y él me dice, no es que habían preparado una esquina en una funeraria para alquilar un cuarto, no, es que yo estaba con los muertos allá abajo. Ese fue Víctor Peyote con los Yankees de Nueva York, que de hecho los Yankees fueron señalados varias veces por el propio Jackie Robinson cuando terminó su carrera como una organización racista por negarse a abrirle las puertas a los jugadores negros. Me parece que esa anécdota la tenía que hacer porque tener una anécdota de la misma persona, como tú acabas de decir, escucharlo, pues yo tuve esa oportunidad y él sacó del tiempo no solamente para hablar conmigo, sino para hacerme ese cuento, para yo en aquel momento tenía pocos 20 años, saber de lo que estábamos hablando. A lo mejor él tuvo un presagio de que yo eventualmente iba a estar envuelto en el deporte de alguna manera. Pues ese es mi cuento. Víctor Peyote, y perdona que te interrumpa, Víctor Peyote es expulsado de la Liga Profesional de Béisbol por haber golpeado a un árbitro en una discusión. Víctor Peyote dirigía en ese momento a los Criollos de Caguas y aparente, según su versión, ¿verdad? Uno como abogado siempre tiende a escuchar dos versiones, pero según la versión de Víctor Peyote, el árbitro le hizo unas expresiones raciales. Y esto fue en los 80, no estamos hablando de los 60, los 50, esto fue en los 80, donde un árbitro le hace una expresión racial a Víctor Peyote y Víctor Peyote le encajó el puño en la nariz. Tan pronto pudo. O sea, es un problema en el deporte. Y como hemos dicho, Víctor Peyote, Roberto Clemente, entre otros, fueron víctimas en unas épocas que no son tan lejanas como el 1930 o el siglo XIX. Estamos hablando de que esto sí sigue siendo un tema social muy latente aquí en los Estados Unidos. Bueno, Ricky, yo voy a mencionar una lista de atletas negros que fueron los primeros en participar, porque quiero mencionar la lista para estar en récord de estas que se mencionan. Jesse Owens, Jack Johnson, que los mencionamos. Fritz Pollard y Bobby Marshall, los primeros negros en jugar fútbol americano en el 1920. Charlie Stifford, primer negro que jugó en el torneo PGA de golf. Althea Gibson, la primera negra que jugó un torneo de tenis internacional. En el 1956 fue la primera negra en ganar un Major, mujer. Bill Russell, primer coach negro en la NBA. Yo no sabía eso de Bill Russell, ¿sabes? Yo sabía que era una estrella, pero yo pensaba que había más negros envueltos tras bastidores como dirigentes, pero Bill Russell rompe esa barrera también. Wilma Rudolph, la primera mujer americana, no negra solamente, mujer americana en ganar 3 medallas de oro olímpicas. Y Arthur Ashe, primer negro en ganar 3 majors de tenis, además de Muhammad Ali, Jackie Robinson que hemos mencionado. Hay una lista inmensa de atletas que usaron su plataforma para llevar mensajes, porque no es nada más ser el primero o la primera, sino dejarle saber de que estamos aquí y estamos disponibles y queremos las oportunidades. Que es importante que se mencione en toda esta discusión. Los atletas que hoy tenemos haciendo lo que tienen que hacer, entiendo yo, en términos de agarrar el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente por ahí, y obligar a hablar el tema y hacer presión para que los dueños, los jefes de liga, pues vayan a donde sus amigos allá en Washington y hagan lo que tienen que hacer, o por lo menos hablar del tema. Tienen todo este legado de historia que pueden ir y buscar y leer y aprender. Dime, Ricky. Y abundando un poco sobre este problema racial que vive ahora en los Estados Unidos, fíjate que hay un movimiento donde todos los campeonatos, todas las ligas, el campeón de la NBA, el campeón de la NFL, de la Liga de Hockey, Grandes Ligas, you name it, son recibidos en la Casa Blanca. En estos últimos 3-4 años, incluyendo el boricua Alex Cora, que decide cuando gana con las Medias Rojas, yo no voy a la actividad en Casa Blanca. Ha habido mucha participación en el deporte de equipos o personas, jugadores, dirigentes, personal de los equipos que deciden no ir a Casa Blanca. O sea que este movimiento, como te dije, ha ido creciendo sobre todo en esta década. Y abundando un poco a esa lista que tú traes,
Yo no voy a entrar, y jamás lo haré, porque no me parece justo, en el debate si Michael Jordan es mejor que LeBron James. No pienso entrar en ese debate, no pienso gastar 20 segundos de mi vida en ese debate. Lo que sí podemos hacer es diferenciar las figuras. Michael Jordan fue lo grande que pudo ser, pero nunca se involucró en ningún movimiento, versus un LeBron James, que es la voz cantante, que es altamente respetado y que este fin de semana, cuando se decía si se iba o no se iba a continuar el torneo de la NBA, todo el mundo dice, hasta que LeBron James se paró y dijo, no señores, esto es lo que vamos a hacer, nuestra voz es más importante mientras juguemos que fuera. Así que quiero traer la atención no del LeBron James jugador, de la figura que representa social y políticamente ahora mismo LeBron James en los Estados Unidos. Muy diferente a lo que representó Michael Jordan. El jueves pasado yo hice un programa sobre esto, yo estuve solo y hablé del momento donde LeBron James decide anunciar al mundo que se iba a ir de los Cavaliers a los Heat y lo que ese momento representó para mí y para mucha gente en aquel momento como un gesto de arrogancia de parte de un jugador dotado. Y admitir públicamente, porque lo hice privadamente, de que no, de lo que él estaba haciendo era un acto de empoderamiento, de demostrar a los medios, a los dueños, a las ligas, que la historia mía la voy a contar yo. Y ese empoderamiento lo vemos ahora, 10 años después, en esto. No, o sea, lo que hizo LeBron James en el 2010 no tuvo nada que ver con cómo lo interpretamos o cómo los medios quisieron que la gente lo viera. No, fue un acto de un atleta que tiene completo control de su carrera y hizo lo que hizo precisamente para llevar un mensaje que no estábamos, por lo menos yo o mi generación, no sé si si hay más gente incluida, estaba preparado para interpretarlo de la manera que debió haber sido. LeBron James, la primera señal de que LeBron James es, sin duda alguna, la voz cantante en todo esto, por lo menos con ese grupo de NBA, es precisamente la desviación de la atención que quieren darle y decir que hay jugadores molestos con él de la forma que él les habló. Ese tipo de desviar los ratings, él no ha podido bregar con los ratings. Eso es lo que la primera señal que te da de que el hombre está haciendo el trabajo que tiene que hacer y está logrando lo que él quiere lograr. Además que lo que ha hecho LeBron James en cuanto a, en su casa allá en Ohio, en Akron, las escuelas para los niños con menos oportunidades, pagándoles todo, poniendo su dinero, son cosas que son un presagio a lo que estamos viendo hoy. Entonces, son situaciones que ahora mismo yo te aseguro que alguien que nos está oyendo se acaba de enterar. Porque lo que a mí me llama mucho de la figura de LeBron, y no soy fanático de él como jugador, todo esto de que si es un llorón y qué sé yo a veces creo que el tipo exagera. No es mi jugador favorito, no lo estoy defendiendo por eso. Pero ha tenido unas aportaciones, como tú dices, este señor ha construido escuelas, bibliotecas, vivienda, millones y millones, no estamos hablando de una escuelita y 3 casas, este señor ha invertido millones y millones y millones de dólares y si tú no lo estudias no te enteras, porque él de los que cree que lo que hace la mano derecha, la mano izquierda no se debe enterar. La labor social que ha hecho LeBron James, como tú dices, en su natal Akron, Ohio, ha sido de dimensiones que ojalá existieran muchos LeBron James en el mundo. Estoy de acuerdo contigo. Margarita López dice: la fanaticada del baloncesto en Estados Unidos es predominantemente afrodescendientes. Para los atletas de las ligas es imposible mantener silencio con relación a los asesinatos de negros en Estados Unidos. Definitivamente. Además, hay un tema que yo voy a tocarlo mañana. A lo mejor podemos hablar un poquito de eso ahora, y es esa retórica del presidente Donald Trump y de los movimientos que están sumamente ofendidos con la politización de la NBA en cuanto a los ratings. Están utilizando la excusa de que han bajado las audiencias de la NBA para demostrar que lo que están haciendo los jugadores no tiene efecto. Hay unas razones. Las audiencias en la televisión han bajado across the board. Y no es que la gente esté consumiendo menos NBA,
es que están más esparcidos consumiendo el producto. Lo consumen ahora, oye, el stream service, los servicios de internet como Netflix, Hulu y eso, están en 3/4 de los hogares de Estados Unidos que tienen televisión. En 3/4. Además, el consumo en tu teléfono yo consumo más del NBA durante el día con reportes de Twitter, con noticias, videos que salen en distintas redes sociales de lo que pasó ayer, de lo que consumo ahorita a las 8 de la noche si voy a ver el juego. Además que los juegos de playoff en prime time, que son los juegos después de las 8 de la noche, han subido de rating comparado con el año pasado. Los que han bajado son los de por el día, pero definitivamente ha habido un decrecimiento en el consumo de televisivo, pero es across the board. Mira, lo que ocurre es lo siguiente, la generación. Yo voy a hablar de mis hijos, vamos. Yo tengo, Gabriel tiene 24, mi hija tiene 22, María Elena. Esto que yo te voy a decir es cierto. Mi hija, de 22 años, el otro día quería ver televisión y me preguntó cómo se prendía. Ella no entendía el sistema que yo tengo de televisión, porque a lo que voy, los jóvenes no ven televisión. Ven Netflix, ven Hulu, lo ven todo en streaming. Y eso no lo mide Nielsen ni lo mide ninguna de estas grandes compañías. Yo tengo una compañía de celular que, por ser auspiciador de la Grandes Ligas, me regala el paquete de MLB. ¿Cuál es la ventaja de eso? Yo veo el juego que me dé la gana, no el juego que veo en Florida. Veo el juego que me dé la gana. Yo vivo en Florida, pero soy fanático de los Bravos de Atlanta. Así que yo lo veo en la computadora, lo veo en mi tablet. No lo veo en la televisión. O sea que ya es injusto tú medir el rating como se medía hace unos años, porque esto del streaming vino a sustituir la televisión. Segundo, ¿por qué es importante este mensaje de la NBA? Señores, esto no es Estados Unidos. La NBA es el deporte más visto después del fútbol fuera de Estados Unidos. La NBA, y en esto yo felicito al comisionado anterior, que recién falleció, David Stern, que fue internacionalizar la NBA. La NBA en Europa, en Oriente, es vista y es seguida. Así que no se crean que este movimiento racial, social, ha matado rating y todo este argumento. No, señor, esto es un movimiento a nivel mundial. Porque la NBA, vuelvo y digo, después del soccer, fútbol, es el deporte más visto. Ya la NFL está imitando, llevando juegos a Londres, llevando juegos a México, cosas que la NBA lleva años haciendo. Ahí sí, hay que atender eso, porque hay que contextualizarlo, porque yo creo que ese discurso de los ratings es lo único que se puede agarrar para menospreciar lo que está sucediendo en la NBA, y hay que darle reconocimiento a quien lo merece. O sea, si a usted le importa o no le importa la lucha social, al menos hay que respetar las figuras que están haciendo esto. Es como en el momento de Muhammad Ali en su época, donde no te gustaba Muhammad Ali porque era un fanfarrón, porque yo estoy seguro que mucha gente lo veía como que ese negro charlatán, y es que lo he escuchado tantas veces de tantas voces y menosprecian. Decía que él peleaba con chatas y él se robaba los rounds. Ese es el tipo de discurso para justificar lo grande que fue, para menospreciar lo grande que fue Muhammad Ali, que yo creo que fue más impactante fuera del cuadrilátero que dentro del cuadrilátero, sin duda alguna. Yo estimo que su figura es más sobresaliente fuera, y fue 3 veces campeón mundial. Margarita López dice: la historia del deporte en el mundo ha sido clara. Cuando el fascismo se monta en Europa, las Olimpiadas fueron secuestradas por los nazis. En ese momento los deportes tuvieron que tomar posiciones para condenar el fascismo. Pregunto, y nos hace una pregunta: ¿cree el mundo que el deporte no es crítico para la paz mundial? Claro que sí. Sí, porque son portavoces. Es el máximo unificador de gente, o sea, sin duda alguna. Aquí cuando Tito Trinidad peleaba, en mi época, que yo me estaba graduando de high school, Tito Trinidad peleaba y no mataban a nadie. Estaba todo el mundo celebrando en la calle cuando le ganó Oscar de la Hoya, que fue una de las experiencias de patriota que yo viví.
las de las primeras, si no la primera, que yo vi en esas calles llenas de gente, todo el mundo celebrando, todo el mundo abrazándose, allí no habían enemigos, ahí estaba la gente de Monteatillo y de Llorén Torres juntas celebrando igual, ahí estaba Bayamón y Carolina, todo el mundo en el mismo sitio en la Valdoriotti celebrando. Yo creo que yo quedé enviciado con esa unión de pueblo que daba el deporte en ese momento, Ricky. Ese día lo recuerdo y me río, porque yo no sé si tú recuerdas, ese día llovió que se acabó. Sí. Y nadie se movió. Yo en mi caso, yo tenía mi oficina en la avenida Hostos, la caravana pasaba por la Domenech para llegar al estadio, a la parte de atrás del Muñoz Marín o del estadio Irán Bithorn, usted escoja cómo se llama eso. Okay. Y yo recuerdo haber ido caminando hasta la avenida Domenech y de ahí seguí la caravana y llegué al estadio Irán Bithorn a la ceremonia. Y el aguacero era apoteósico y de lo que yo te aseguro es de que de allí nadie se movió. Como tú dices, fue un movimiento maravilloso donde incluso podemos analizar sociológicamente, y yo siempre lo he planteado, el uso de la bandera de Puerto Rico antes o después de Tito. Fíjate que la bandera de Puerto Rico no es que era delito, pero no era tan usada. El que me diga a mí que antes de la era de Tito Trinidad todo el mundo andaba con una bandera de Puerto Rico y todo el mundo la sacaba, no es verdad. No es verdad. Así que ese fenómeno Tito Trinidad tiene otras repercusiones sociológicas. Te convoco entonces para hacer un programa estrictamente sobre eso en las próximas semanas. ¿Qué tú crees? Muy bien. Usted pida que hay. Ricky, nos quedamos ya sin tiempo, podemos hacer una secuela de este programa eventualmente, además de la de Tito, si es que estás convocado. Sí, señor, siempre a tu orden. Gracias por estar con nosotros, el licenciado Ricardo Arrillaga. Un abrazo. Gracias a ti, cuídate. Cuídense. Bueno, amigos y amigas, ese fue el licenciado Ricardo Arrillaga, directamente de Florida, con nosotros, compartiendo y dándole un contexto histórico a todo lo que hemos estado viviendo, porque este tema, como dije, yo voy a seguir cubriéndolo. Mañana vengo con ese tema de los ratings, porque estoy haciendo mi investigación, estoy viendo que en efecto hay una baja de ratings across the board y la NBA no es la excepción, pero hay que contextualizarlo, hay que todo darle el análisis pertinente. Cristal Santiago dice, buenas tardes, ¿qué ustedes creen sobre la lucha libre en Puerto Rico? Cristal, de lucha libre a mí me encanta hablar, así que eventualmente vamos a hacer un programa de eso, yo con Frankie Nazario, que de hecho Frankie Nazario Crescioni, que está conmigo los lunes junto a Quique Navas Goico en la tertulia deportiva, empezamos estas cosas de podcast y era de lucha libre, así que te prometo, Cristal, le prometo que vamos a hacer vamos a hablar de la lucha libre en Puerto Rico sin duda alguna. Impactante la lucha libre, el impacto que ha tenido la lucha libre en Puerto Rico en la cultura, en la sociedad, es real y es palpable. Bueno, mañana regreso. El programa de hoy, poniéndole un tono histórico a estas luchas, hablando de personajes que han estado envueltos en esas luchas, incluyendo puertorriqueños, como has hablado aquí de Clemente, hablamos de Carlos Delgado, que más recientemente, de Víctor Peyot Powell, entre otros. Es importante hablar de estos temas. Y yo quiero mencionar algo que se me quedó. Pero hablando de Jackie Robinson, el trabajo de todos nosotros apoyando a los atletas, sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, por las justicias sociales, tiene que existir. Yo les voy a mencionar algo de Jackie Robinson. Primero, hubo un blanco que los reclutó, que fue Branch Rickey, el presidente de los Dodgers. Leo Durocher era el manager de los Dodgers, y los jugadores de los Dodgers decían que no querían jugar con Jackie Robinson porque era negro, y él dijo, pues miren, no hay problema, yo los cambio a todos ustedes antes de cambiarlo a él. Otra persona que lo apoyó. Ford Frick fue el presidente de la liga y apoyaba la presencia. Happy Chandler, el comisionado de la liga, y apoyaba la presencia de Jackie Robinson. Hank Greenberg era la estrella de béisbol judía en aquel momento y apoyaba a la figura de Jackie Robinson. Pee Wee Reese era el capitán de los Dodgers y también apoyaba la presencia de Jackie Robinson. Y entendían que tenía el mismo derecho que los blancos a jugar y a demostrar sus habilidades. Por esa gente, Jackie Robinson estuvo allí y pudo jugar los 10 años. Sin quitarle méritos a Jackie Robinson. Lo que estoy diciendo es que tenemos que apoyar los movimientos.
Porque uno no sabe qué va a pasar de aquí a 20 años y si nosotros vamos a estar envueltos, particularmente nosotros los puertorriqueños, que sí, estamos en esa minoría. A lo mejor nos podemos ver blancos, puertorriqueños que son negros, pero somos puertorriqueños y sí, somos de esas clases marginadas por los Estados Unidos. Y tenemos que seguir luchando por eso. Margarita López, quiero escuchar tu opinión sobre ese deporte. ¿Se refiere usted al deporte de la lucha libre? Mi opinión de la lucha libre es que la lucha libre ha sido importante en Estados Unidos y en Puerto Rico. O sea, hoy en día es uno de los productos más mercadeables en la nación americana. Y las figuras de la lucha libre en Puerto Rico son icónicas. Y se necesita un programa entero para hablar de eso. Pero yo creo que la lucha libre ha hecho su trabajo. Es un canvas donde no ha habido diferencias, donde no ha habido separación, donde todo el mundo envuelto en el negocio de la lucha libre siempre han sido cooperadores. La figura de Carlitos Colón en Puerto Rico creo que hay pocos atletas puertorriqueños, siendo una cuna de grandes atletas, que tienen el reconocimiento de Carlitos Colón, por la razón que sea. Las opiniones en cuanto a Carlos Colón son diversas, mayormente respetadas, y son de respeto. Así que la lucha libre merece un programa, y como le dije a Cristal Santiago, Margarita López también, prometo, voy a confeccionar un programa, particularmente con Frankie Nazario, que es mi partner, mi compadre de la lucha libre, y vamos a hablar de la lucha libre en Puerto Rico. Así es que espérenlo, lo anuncio tan pronto estemos próximos a hacer el programa. Así es que gracias a todos por su sintonía. Quiero mencionarlos a todos nuevamente, a Cristal Santiago, Margarita López, que siempre está con nosotros aquí en Más de una Milla, Tere Alemaña y Martínez. Tere siempre está, seguro que siempre está. Damaris Barneset andaba por ahí también. Max Scott, como siempre, por ahí estuvo Eduardo con nosotros, estuvo Jorge Rodríguez. Bueno, gracias. Yo regreso mañana con otro episodio de Más de una Milla. Pendientes esta tarde a las 5 regresa Carmen Enita Acevedo Betancourt con ¿Qué Palo en Noticias? Recuerden compartir nuestros contenidos siempre. Amigos y amigas, compartan. Vayan a nuestra página de internet bonitasradio.net. Puede accesar en esa página, puede encontrar todos los contenidos que nosotros subimos todos los días para todos ustedes. Vayan también en esa página, pueden hacer donaciones si así lo desean. Pueden también ir vamos a ver si me sale aquí, que ayer ATH Móvil, ahí está. ATH Móvil, en la sección de negocios, busque Fundación Periodismo 21, puede hacer su donación por ese método, o puede enviar un cheque o giro postal a esta dirección que voy a poner inmediatamente aquí. A nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI. ¿Qué está pasando? Espérese. Ya sé lo que pasó. Ahora sí. Ahí puede enviar un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI. PMB 284-194-000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Puede hacer esa donación si así lo desea por ese método. Bueno, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos en YouTube. Suscríbase a nuestro canal. Si quiere escucharnos, se les hace más fácil escuchar y no tener que vernos, búsquenos en iTunes, en iVoox y en Spotify. Estamos disponibles para todos ustedes en todas esas plataformas. Yo me despido hasta mañana. Buen provecho a todas las personas que almuerzan, a todas las personas que estuvieron y nos escuchan. Saludos grandes. Un abrazo. Chao.